Son las 5:40 de la madrugada, en algún punto de la retaguardia rusa, al norte del istmo de Perekop, y en la penumbra que precede al amanecer, arranca una columna de 132 vehículos. Se extiende a lo largo de casi 5,5 kilómetros de carretera, avanzando despacio hacia Crimea. Desde el aire, casi nada en esa fila delata su verdadera naturaleza. Hay camiones cisterna con el rótulo de reparto de agua pintado en los laterales, furgones que parecen transportar leche, remolques frigoríficos, vehículos de asistencia técnica y camionetas de reparto comercial, como las que cualquier ciudad ve pasar antes del alba. Todo parece ordinario, todo parece civil, y sin embargo, bajo esa fachada pintada de blanco y azul, viaja combustible, munición y suministros militares destinados a mantener con vida operativa a varias unidades rusas desplegadas a lo largo del frente sur. Durante semanas, Moscú ha estado tratando de volver invisible su propia red logística, y durante esas mismas semanas, en silencio, sin comunicados ni anuncios, Ucrania ha estado observando. Ha estudiado las rutas de salida, las horas de partida, las zonas de concentración previa, los puntos donde la geografía obliga a esos vehículos a reducir la velocidad. Cuando la columna cruza la primera intersección clave de la madrugada, ambos bandos ya saben que esto ha dejado de ser una simple misión de abastecimiento. Uno de los lados intenta mover material vital a través de un corredor peligroso disfrazando su naturaleza. El otro espera, paciente, el instante en que la pintura y las matrículas civiles ya no puedan ocultar nada. ¿Por qué Rusia decidió camuflar camiones cisterna de combustible como vehículos civiles? ¿Cómo logró Ucrania identificarlos pese a ese disfraz? Y sobre todo, ¿qué ocurre cuando una columna que cree haber desaparecido del cielo sigue siendo rastreada, kilómetro tras kilómetro, sin saberlo? La decisión rusa de esconder combustible militar dentro de vehículos con apariencia comercial no es un capricho táctico aislado. Es el síntoma de un problema estructural cada vez más grave en el sistema de abastecimiento hacia la Crimea ocupada. Camiones cisterna de agua, furgones lecheros, remolques frigoríficos, transportes de carga ordinaria. Todos ellos pueden circular entre el tráfico normal sin revelar de inmediato qué llevan dentro. Las matrículas y los rótulos sugieren trabajo comercial, pero la carga real puede incluir diésel, gasolina, munición, piezas de repuesto y todo lo necesario para sostener el ritmo operativo de las fuerzas rusas desplegadas en el sur. Este método surgió porque los convoyes militares tradicionales se habían vuelto demasiado fáciles de identificar desde el aire. Crimea sigue siendo una retaguardia crítica y cualquier retraso en los envíos afecta directamente las reparaciones de transporte y el ritmo diario de abastecimiento de unidades situadas mucho más al norte. Un camión cisterna militar estándar tiene una silueta reconocible, un lugar predecible dentro de la formación y un patrón de movimiento que los equipos de dron entrenados detectan con rapidez. Cuando los operadores ucranianos empezaron a golpear estos vehículos con mayor frecuencia, Rusia tuvo razones de sobra para diluir las señales visuales que separaban el transporte militar del tráfico civil normal, bajo la presión constante de una vigilancia aérea cada vez más persistente e implacable. Ese disfraz también transforma por completo el problema para quienes deben elegir el objetivo. Una cámara de dron puede ver varios camiones cisterna blancos moviéndose juntos, pero el color y las etiquetas por sí solos no permiten saber cuál transporta agua y cuál transporta combustible. Un remolque frigorífico puede contener alimentos, pero también puede esconder equipo sensible. Un camión comercial puede sostener el comercio local, y sin embargo, el mismo modelo exacto puede transportar suministros militares en otra ocasión. Esa incertidumbre ralentiza las decisiones y aumenta el riesgo de golpear el blanco equivocado. Rusia, por tanto, no está usando solo pintura, está intentando esconder actividad militar dentro de la apariencia de transporte ordinario. Los vehículos viajan en grupos más pequeños, se integran en el tráfico civil, usan matrículas comerciales familiares y evitan la formación clásica y reconocible de un convoy del ejército. El objetivo no es volver invisible a cada camión. El objetivo es sembrar suficiente duda como para que los equipos de vigilancia ucranianos pierdan tiempo mientras la carga sigue avanzando hacia Crimea. Ucrania respondió mirando más allá del vehículo mismo. En lugar de juzgar un camión
solo por su carrocería o sus símbolos pintados. Los analistas empezaron a estudiar cuándo sale, dónde se detiene, qué otros vehículos lo acompañan, con qué frecuencia repite la misma ruta y si en algún momento entra en zonas de concentración militar conocidas. Un camión cisterna marcado como transporte de leche puede parecer inofensivo en una sola imagen, pero su comportamiento a lo largo de varios días puede revelar una función completamente distinta. Esto convirtió un simple ejercicio de reconocimiento visual en una lucha mucho más amplia sobre logística. Rusia trata de ocultar el propósito de toda una red de transporte. Ucrania trata de identificar esa red a través del movimiento repetido y del comportamiento operativo. La pintura civil puede disimular la forma de un vehículo, pero no puede borrar fácilmente las rutinas que un sistema logístico militar de gran escala está obligado a repetir todos los días. El esfuerzo ucraniano nunca se centró en localizar un solo convoy. Se centró en comprender cómo funcionaba toda una red logística. Durante semanas, los planificadores ucranianos recopilaron información de distintas fuentes y compararon movimientos hacia la Crimea ocupada, buscando hábitos que no pudieran cambiarse con facilidad, aunque los vehículos individuales alteraran su apariencia. Esto desplazó la atención de los camiones aislados hacia el ritmo general del transporte militar. Varias herramientas sostuvieron ese esfuerzo. El dron de reconocimiento Leleka-100 permaneció lo bastante cerca como para observar la formación de los vehículos, la densidad del tráfico y la organización interna del convoy, capturando detalles que resultan difíciles de identificar desde mayor distancia. Al mismo tiempo, el dron Shark vigilaba un área mucho más amplia, permitiendo comparar rutas, monitorear desvíos y determinar si el tráfico se dispersaba hacia otras direcciones o continuaba hacia el mismo destino. Ambos sistemas no cumplían tareas idénticas. Uno ofrecía una vista cercana del comportamiento del convoy. El otro ayudaba a construir el mapa completo del corredor de transporte. Su información se volvió mucho más valiosa al combinarse con inteligencia de señales y con reportes de equipos de reconocimiento apostados cerca de las intersecciones clave. La inteligencia de señales ayudó a identificar cambios en la actividad de comunicación vinculada a la logística. Incluso cuando los mensajes estaban cifrados, un aumento del tráfico de radio podía sugerir que los vehículos se preparaban para abandonar una zona de concentración o que las escoltas se estaban posicionando. Los equipos terrestres añadieron confirmación desde caminos, cruces y puntos de tránsito. Sus reportes mostraban si el convoy continuaba por la ruta esperada, si se detenía en una ubicación familiar o si probaba otra carretera antes de regresar al corredor principal. Este sistema en capas redujo el riesgo de depender de un único sensor. Si un dron perdía contacto visual, las señales o los informes terrestres mantenían viva la imagen operativa. Si la actividad de radio se volvía confusa, la observación aérea confirmaba si el movimiento había comenzado. Cada fuente rellenaba los vacíos que dejaban las demás, y mientras la información se acumulaba, surgió un patrón. Ciertos convoyes reducían la velocidad repetidamente cerca de los mismos cruces. Otros se agrupaban en zonas de concentración similares antes de continuar hacia el sur. Incluso cuando los vehículos cambiaban de aspecto, su comportamiento permanecía constante. Las columnas grandes seguían necesitando espacio para reorganizarse, mantener distancia, verificar rutas y prepararse para el desplazamiento final hacia Crimea. Este tipo de análisis refleja un cambio cada vez más importante en el reconocimiento militar moderno. En lugar de preguntarse solo cómo se ve cada camión, los planificadores ucranianos empezaron a examinar hacia dónde se movían los vehículos, cuánto tiempo permanecían en un mismo lugar, qué carreteras preferían y con qué otros vehículos viajaban. Cada observación ganaba valor al compararse con la de días anteriores. Un movimiento podía parecer ordinario por sí solo, pero paradas repetidas en el mismo lugar podían revelar un punto de concentración oculto. Un pequeño desvío podía parecer un simple cambio de ruta, pero varios movimientos similares podían demostrar que los conductores estaban probando alternativas antes de regresar a la carretera principal. Y entonces, un solo punto del mapa empezó a cobrar una importancia desproporcionada.
Un puente dañado a lo largo del corredor de transporte obligaba a los vehículos pesados a reducir drásticamente la velocidad antes de cruzar. El espaciado entre vehículos se volvía más estrecho. Las opciones de maniobra disminuían casi hasta desaparecer y la capacidad de dispersarse en distintas direcciones prácticamente se esfumaba. Ese puente no era valioso, simplemente por estar dañado, sino porque obligaba a toda la red logística rusa a comportarse de manera predecible. Los planificadores ucranianos ya no necesitaban rastrear cada movimiento a lo largo de cientos de kilómetros de carretera. Podían concentrarse en un único punto estrecho, donde un gran convoy tenía muy pocas opciones y donde un retraso en la cabeza de la columna afectaría de inmediato a todos los vehículos detrás. En ese momento, la misión había dejado de ser vigilancia ordinaria. Ucrania ya no recopilaba información solo para localizar camiones. Estaba identificando el punto exacto donde la lógica diaria del sistema de transporte ruso creaba su mayor debilidad. Si quieres entender lo que de verdad está pasando en este pulso silencioso por el control de las rutas hacia Crimea, suscríbete y dale me gusta a este video, porque lo que viene a continuación es todavía más inquietante. Sin embargo, encontrar el lugar ideal era solo la mitad de la misión. Los mandos rusos también entendían que un convoy de esa magnitud, moviéndose hacia Crimea, podía estar ya bajo observación, y empezaron a preparar sus propias contramedidas antes de que la columna alcanzara el cruce fatal. Drones de reconocimiento Orlan 10 sobrevolaron la ruta buscando aeronaves ucranianas, vigilando los caminos alrededor de la columna e identificando actividad inusual cerca de posibles zonas de lanzamiento. Su valor residía en la persistencia. Podían trazar círculos sobre el convoy, extender la búsqueda más allá de la carretera y advertir a los mandos cuando aparecían drones hostiles. Esta capa aérea estaba respaldada por defensa antiaérea de corto alcance y drones interceptores. Ametralladoras, sensores electrónicos y pequeños interceptores no tripulados crearon un escudo más cercano alrededor de los vehículos. Juntos, estos sistemas buscaban dificultar cualquier aproximación a baja altitud y obligar a los operadores ucranianos a exponerse antes de lo previsto. El sistema de guerra electrónica ruso Satel añadió un tipo de presión completamente distinto. En lugar de destruir un dron directamente, apuntaba a los enlaces de comunicación que permitían a los operadores controlar la aeronave y recibir video en tiempo real. Una interferencia potente podía romper el flujo de datos, retrasar la actualización de posición y hacer que un dron se desviara de su ruta asignada. Esto importaba enormemente, porque el reconocimiento depende de la continuidad. Unos pocos segundos sin video pueden bastar para que un convoy gire, se divida o atraviese un cruce clave sin ser observado. Si varios drones perdían contacto al mismo tiempo, el puesto de mando ucraniano podía seguir conociendo el área general, pero ya no la posición exacta de los vehículos de cabeza. El Zatel creaba otro peligro adicional. Cualquier dron que transmitiera durante demasiado tiempo podía ayudar a las unidades rusas a estimar dónde se encontraba el equipo de control. La presión entonces no se limitaba a las aeronaves en el cielo, también amenazaba a los operadores y a los equipos de apoyo detrás de la misión. Ucrania respondió cambiando la manera en que su red de vigilancia se comunicaba. Los drones de reconocimiento se alejaron más de la carretera mientras los operadores reducían la duración y la frecuencia de las transmisiones. En lugar de mantener una señal constante, enviaban ráfagas breves de datos y volvían al silencio. Este método reducía la probabilidad de detección, pero también generaba vacíos en la imagen operativa. El puesto de mando ya no podía depender de una sola transmisión aérea continua. Los reportes de posición llegaban fragmentados, y cada fragmento debía compararse con información previa para estimar velocidad y dirección. El resultado fue un dilema difícil. Permanecer cerca ofrecía mejores imágenes, pero aumentaba el riesgo de interferencia y detección. Retroceder protegía a las aeronaves y a las tripulaciones, pero reducía el nivel de detalle y dificultaba confirmar cambios repentinos. Para cerrar esos vacíos, los equipos de reconocimiento terrestre asumieron un papel mucho mayor. Posicionados cerca de intersecciones, curvas y puntos probables de cruce, reportaban cambios de velocidad, espaciado del convoy y dirección.
Estos equipos podían seguir observando incluso cuando la cobertura aérea era débil o se perdía temporalmente. Sus informes eran menos completos que un vídeo en directo, pero aportaban algo igualmente valioso: continuidad. Un mensaje breve confirmando que el convoy había pasado un cruce podía mantener viva toda la operación de rastreo hasta que el contacto aéreo regresara. Así se formó un sistema de vigilancia en capas. Los drones aportaban alcance y detalle, la inteligencia de señales aportaba indicios de movimiento, y los equipos terrestres confirmaban lo que realmente ocurría en la carretera. Rusia intentaba cegar una capa a la vez. Ucrania reemplazaba cada pérdida de información con otra fuente. Cuando Rusia concentró sus esfuerzos en dejar ciega a la red de vigilancia, Ucrania pasó a la siguiente fase. No intentó recuperar el control total del cielo. Se preparó para hacer que el sistema defensivo ruso mirara hacia el lugar equivocado, explotando reacciones defensivas predecibles, en lugar de enfrentar directamente cada capa de protección durante la operación que se avecinaba. El siguiente movimiento ucraniano estaba diseñado para manipular al sistema defensivo ruso, no para superarlo por la fuerza. 8 drones señuelos se elevaron en el cielo, transmitiendo señales fuertes y fáciles de detectar. No intentaban permanecer ocultos. Su propósito era crear la apariencia de un ataque principal aproximándose desde el aire y forzar a los operadores rusos a reaccionar. El efecto dependía enteramente del tiempo. En cuanto los señuelos se hicieron visibles, las unidades rusas de guerra electrónica aumentaron la potencia de interferencia, los Orlan 10 ajustaron sus patrones de búsqueda y los drones interceptores se dirigieron hacia los nuevos contactos. Los equipos de ametralladora y la defensa antiaérea cercana también desplazaron su atención hacia la amenaza más evidente. Desde el punto de vista ruso, el peligro parecía desarrollarse en el cielo abierto, donde las señales eran más fuertes y los blancos más fáciles de rastrear. Esa reacción abrió exactamente la puerta que Ucrania necesitaba. Los señuelos no necesitaban sobrevivir. Su valor residía en obligar a las defensas rusas a revelar sus prioridades, gastar recursos y concentrarse en una amenaza deliberadamente diseñada para atraerlos. Mientras los sensores y los equipos defensivos rusos miraban hacia arriba, 12 drones de ataque FPV despegaron desde posiciones ocultas más cerca de la ruta. Volaron a solo unos metros del suelo, usando líneas de árboles, canales de riego, cunetas y otros accidentes del terreno como cobertura. En lugar de cruzar espacio abierto a gran altitud, siguieron el contorno del paisaje y redujeron drásticamente el tiempo disponible para que las tripulaciones rusas los detectaran y los enfrentaran. Esto no fue una simple distracción. Fue un paquete de ataque coordinado en el que cada grupo cumplía una función distinta. Los señuelos generaban presión, exponían las reacciones rusas y desviaban recursos defensivos lejos de la ruta baja. Los drones FPV aprovechaban esa presión para avanzar por un corredor más estrecho y menos protegido. Ningún elemento estaba diseñado para tener éxito por sí solo. El valor nacía de cómo cada grupo transformaba el campo de batalla para el otro. La ruta baja seguía cargada de riesgos. Los interceptores podían cambiar de dirección. La interferencia electrónica podía perturbar el enlace de control, y el fuego de ametralladora podía cubrir los huecos cerca del convoy. Volar tan cerca del suelo también dejaba muy poco margen de error. Un pequeño fallo podía enviar un dron contra un árbol, un cable, una barrera o un talud antes de alcanzar el objetivo. La operación reflejaba una tendencia cada vez más amplia en la guerra moderna con drones. Aeronaves no tripuladas de bajo costo, cumpliendo tareas que antes requerían sistemas mucho más caros. Un grupo actúa como cebo, otro expone la actividad electrónica enemiga y un tercero ejecuta el golpe. Los comandantes pueden aceptar pérdidas entre los señuelos si eso mejora las probabilidades del ataque principal. Durante unos instantes, el engaño alteró por completo el equilibrio. Las defensas rusas dejaron de vigilar todas las direcciones con la misma atención. Reaccionaban a la amenaza que Ucrania quería que vieran, mientras la fuerza de ataque real seguía avanzando por debajo del área principal de búsqueda. Esto convirtió la operación en algo mucho más profundo que un simple grupo de drones volando hacia un convoy. Fue un intento deliberado de influir en las decisiones enemigas antes de que se produjera el primer impacto. Ucrania no necesitaba destruir cada sistema defensivo.
necesitaba que esos sistemas gastaran tiempo, señales, munición y atención en el lugar equivocado. Pero atravesar la pantalla defensiva solo acercó a los drones FPV al convoy. El resultado de toda la operación dependería todavía de qué vehículo eligieran golpear primero. Para cuando los drones FPV alcanzaron el convoy, la fuerza de ataque ya había sido reducida. Ametralladoras rusas, drones interceptores y guerra electrónica habían destruido o forzado a aterrizar a buena parte de las aeronaves entrantes antes de que llegaran a distancia efectiva. Cada pérdida hacía que la siguiente decisión pesara más, porque Ucrania ya no contaba con suficientes drones para golpear cada objetivo valioso. Esto transformó por completo la misión. En lugar de atacar los primeros vehículos a la vista, los operadores restantes tuvieron que decidir cuál era el único blanco capaz de afectar a todo el convoy. Los camiones cisternas seguían siendo valiosos, pero destruir uno solo no detendría necesariamente a los demás. La oportunidad mayor se encontraba en otro lugar dentro de la columna en movimiento. El convoy ya estaba entrando en el puente dañado, donde los vehículos apenas tenían espacio para maniobrar. En ese instante, la geografía pesó tanto como la potencia de fuego. Un cruce estrecho podía multiplicar el efecto de un solo golpe certero, porque cada vehículo detrás del punto de impacto enfrentaría de inmediato el mismo obstáculo. Los drones FPV restantes ignoraron los vehículos de escolta, dejaron pasar los camiones cisternas cercanos a la cabeza de la columna y concentraron su ataque en un vehículo de ingeniería pesado que arrastraba un gran remolque. Esta elección reflejaba la lógica de la movilidad, no simplemente la destrucción. El vehículo de ingeniería ocupaba más espacio que un camión ordinario y cumplía un papel esencial dentro del convoy. Si quedaba inutilizado sobre el puente, retirarlo requeriría tiempo, equipo pesado y espacio suficiente para maniobras de recuperación, condiciones que simplemente no existían en un cruce tan estrecho. El primer impacto dañó el enganche de remolque, provocando que el tráiler girara de lado, atravesando toda la calzada. El vehículo de ingeniería perdió alineación y bloqueó el único carril utilizable. Un segundo dron FPV atacó poco después la misma zona dañada, aumentando la cantidad de escombros y complicando enormemente cualquier reparación de emergencia. En lugar de crear un solo vehículo en llamas, el ataque convirtió el puente entero en un obstáculo que atrapaba todo lo que venía detrás. Los efectos se propagaron casi de inmediato. El vehículo de cabeza se detuvo, obligando a cada camión detrás a frenar en cadena. En cuestión de instantes, un convoy que se había extendido a lo largo de varios kilómetros quedó comprimido en una columna estacionaria, con casi ninguna libertad de movimiento. Los conductores no podían abandonar la carretera, porque barreras flanqueaban ambos lados del puente. No había espacio práctico para girar, ni carril alternativo para esquivar los restos, ni ruta segura para que los vehículos pesados escaparan. Lo que había sido diseñado como corredor de transporte se convirtió en un canal cerrado, lleno de blancos inmóviles. Este desenlace demuestra un principio esencial de la logística militar moderna. El objetivo más valioso no siempre es el que transporta más combustible o munición. A veces, el objetivo decisivo es el punto que controla el movimiento mismo. Una vez que el convoy quedó atrapado, detener su avance dejó de ser el desafío principal. La siguiente fase se concentró en destruir los vehículos, cuya pérdida generaría el mayor daño posible, mientras se impedía que la ruta volviera a abrirse con rapidez. Con el convoy inmovilizado sobre el puente, los drones FPV restantes cambiaron de objetivo. Ya no se trataba de detener el movimiento, sino de maximizar el daño. Los blancos se eligieron no solo por su valor individual, sino por los efectos más amplios que su destrucción podía generar dentro de una columna tan compactada. Los camiones cisterna de combustible se convirtieron en la primera prioridad. Con apenas espacio entre vehículo y vehículo, un incendio en uno podía propagarse rápidamente al siguiente. El combustible ardiendo se extendió por la superficie de la carretera, alcanzó neumáticos cercanos y zonas de carga, transformando el puente estrecho en una zona de peligro que ningún equipo podía abordar con facilidad. La falta de espacio también dificultó las labores de extinción, porque los vehículos de apoyo no podían acercarse al centro del convoy. Los camiones de munición representaron un riesgo todavía mayor. Cuando uno de ellos fue alcanzado, la explosión inicial estuvo seguida de detonaciones secundarias procedentes de la propia carga.
Esas explosiones lanzaron fragmentos por todo el puente y dañaron vehículos que ni siquiera habían sido blanco directo. De este modo, un solo impacto exitoso podía generar varias pérdidas adicionales sin necesidad de drones extra. El vehículo de mando fue otro objetivo clave. Su destrucción buscaba romper la coordinación justo en el momento en que las fuerzas rusas más la necesitaban. Unidades de escolta, ingenieros, equipos de defensa antiaérea y elementos de apoyo detrás del convoy requerían instrucciones claras. Sin un punto de mando funcional, los reportes se volvieron más lentos, las prioridades más inciertas y distintas unidades corrieron el riesgo de actuar sin un plan compartido. Cada decisión retrasada le daba más tiempo al fuego para propagarse y reducía la posibilidad de organizar una respuesta inmediata y eficaz sobre el puente. El vehículo de recuperación pesada fue inutilizado antes de que pudiera retirar el vehículo de ingeniería y el remolque que bloqueaban el cruce. Este ataque resultó especialmente decisivo porque el equipo de recuperación representaba la vía más rápida que tenía Rusia para restablecer el movimiento. Una vez perdido, los vehículos más ligeros no podían despejar los escombros con facilidad, y hubo que traer equipo adicional desde fuera de la zona inmediata. Esta secuencia demostró cómo un número reducido de drones, FPV, puede generar efectos muy superiores al daño causado por sus propias cabezas explosivas. Los incendios de combustible multiplicaron la destrucción, las explosiones de munición esparcieron fragmentos, la pérdida del mando debilitó la coordinación, y la pérdida del equipo de recuperación prolongó el cierre de la ruta. Las explosiones fueron la parte más visible del ataque, pero el efecto más profundo ocurrió en otro lugar. Los suministros no llegaron a Crimea. Hubo que buscar vehículos de reemplazo, y Rusia tuvo que invertir más tiempo y más recursos solo para mantener abierta esa ruta. La verdadera importancia de esta emboscada no está en el número de vehículos destruidos, sino en la presión ejercida sobre toda la red de abastecimiento. Una sola ruta bloqueada puede retrasar combustible, munición, equipo de reparación, vehículos de combate y refuerzos. Es probable que, como respuesta, Rusia divida sus convoyes en grupos más pequeños, utilice carreteras más largas, añada escoltas adicionales y despliegue más drones, más sistemas de guerra electrónica y más vehículos de recuperación. Pero cada nueva medida de protección aumenta el tiempo de tránsito, el consumo de combustible y la demanda de personal y equipo que podría hacer falta en otro punto del frente. Esta es la lección más profunda de la guerra moderna. El éxito operativo no se mide únicamente por la destrucción visible. También puede medirse por la capacidad de obligar al adversario a moverse más despacio, gastar más dinero y proteger cada ruta con un esfuerzo cada vez mayor. Un convoy puede reemplazarse, un puente puede repararse, pero si cada envío hacia Crimea se vuelve un poco más difícil de organizar que el anterior, la presión real seguirá creciendo detrás del frente, invisible para las cámaras, pero perfectamente real para quienes deben planificar la próxima entrega de combustible. Y aquí surge la pregunta que de verdad importa. Si Rusia ya está disfrazando su logística militar como tráfico civil, y aún así, Ucrania logra desenmascararla estudiando patrones y rutinas, ¿cuánto tiempo puede sostenerse esta guerra de camuflaje antes de que cada camión, cada cisterna, cada furgón que cruce hacia Crimea se convierta automáticamente en sospechoso a ojos de quienes vigilan desde el cielo? Escribe en los comentarios hacia dónde crees que va esto, y suscríbete, porque de aquí en adelante la lucha por el control de esas rutas solo puede volverse más intensa, más sofisticada y más decisiva para el futuro de todo el Frente Sur.